Amén. ¿Seguimos? Entonces, terminamos con aquellos. Ya estábamos hablando de que los profetas, sí, sí lo vimos, sí lo vimos. El propósito que Dios manda a profetas al norte es que retornaran al original, que es arrepentimiento, que viene, para nosotros es arrepentimiento. ¿Quién me puede definir arrepentimiento? Hasta aquí, hasta hace un tiempo atrás, conocíamos que arrepentimiento era que alguien pasara, ¿verdad? Se arrodillaba delante y lloraba. Y alguien que llegaba y entraba y no lloraba, decíamos, no se arrepintió, el Señor no lo tocó, no se dejó tocar, se resistió. Cuidado que tiene café. Eh, entonces, teníamos ese concepto, y ese es el concepto griego, ese es el concepto que arrastran las iglesias, de que alguien llore. Y todos ven a alguien nuevo entrar a la iglesia y todos ven en qué hora el Señor lo quebranta. ¿A qué momento lo quebranta? Y cuando yo veía a alguien quebrantarse, yo lloraba con él. Yo lloraba, yo sentía la angustia de la persona. ¿Me entiendes? Pero en el original hebreo, digo original porque tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra arrepentimiento es teshuvá, ¿ya? Teshuvá, y es una palabra compuesta, hermano. La palabra teshuvá está compuesta con una raíz que es shu. La raíz de teshuvá es shu, y shu es vuelta, volver, ¿ya? Entonces, y el compuesto de esta palabra es teshuvá, es retornar al original. Retornar al original. Y esto hace mucho sentido, ¿por qué? Porque todos los pentecostales y cristianos citan la escritura y dicen que volvamos a las sendas antiguas, ¿verdad? Claro, y todos se dicen ser de las sendas antiguas. ¿Y la senda antigua hasta dónde le alcanza? Mire, le digo, a los asambleístas, la senda antigua le alcanza hasta la calle Azusa, en California, por el movimiento que hubo, un avivamiento en 1906, 1908. Ahí, ellos dicen que el Espíritu se derramó, y de ahí nacieron muchas congregaciones, entre ellos la Asamblea de Dios. La Iglesia de Dios, la iglesia, ahí nace también la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, y en ese movimiento, en la calle Azusa, en Estados Unidos, nace. Entonces, algunos sendas antiguas les alcanza hasta eso, por eso buscan tanto al Espíritu Santo. Por eso quieren volver a sentir aquellas cosas y vivir aquellas cosas que otros vivieron. Pero uno tiene que ir más atrás. Y a otros, el retornar a la senda antigua le alcanza hasta los tiempos de Lutero, 1500, ¿verdad? Cuando la iglesia protestante se separa de la iglesia católica y abandona la idolatría a las estatuas. Y fue lo único que hicieron, porque siguieron, el protestantismo siguió con el mismo sistema, la misma teología, son los mismos padres, Tertuliano, Orígenes y tantos otros, Crisóstomo, y todos aquellos que escribieron ideas de la escritura, y los tienen como padres de la iglesia, pero ellos son del siglo IV. La mayoría fue del Concilio de Nicea en adelante, tomando apuntes de otros que hubieron antes. Pero nunca llegan al apóstol Pablo, nunca llegan a Pedro, nunca llegan a Santiago. Es más, sepa usted que Martín Lutero quería eliminar de la Biblia el libro de Santiago. Quería eliminarlo.
Porque Santiago dice, si tienes fe, muéstrame tus obras. Y como Martín Lutero decía que es por gracia nomás, o sea, es un regalo, entonces, ¿cómo va a ser por obra? Este está equivocado. Imagínense Martín Lutero, año 1500, desautorizando a Jacobo, hermano de Yeshua, queriendo desautorizarlo. Mire, que no es eso como una herejía. Eso es una herejía. Crear algo sobre lo que se dijo antes y crearlo distinto para seguir otra cosa. Eso es herejía. Entonces, a algunos les alcanza hasta ahí, ¿ya? Luteranos, anglicanos, que hablan de ese proceso. Su vida se va hablando siempre de ese proceso, ¿ya? Y a otros, los pentecostales, que son más osados, que no saben historia, pero sí ellos quieren llegar a la fiesta original del Pentecostés. Entonces, cuando le hablas de sendas antiguas, te dicen, no, el Pentecostés. Cuando fue derramado el Espíritu y todos hablaron en lengua y cada uno tenía una lengua arriba de su cabeza y todo ahí. Y para ellos eso es la senda antigua. Y citan, y todos citan la misma escritura, a Jeremías. Y Jeremías está antes que todo eso. Y Jeremías es un profeta que dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Entonces, ¿de qué está hablando Jeremías? De lo que Dios manda a preguntarle al pueblo. Teshuvá, vuelvan al original, vuelvan a lo que yo establecí, vuelvan a lo que yo establecí. Si yo te dije que era el sábado, es el sábado y no domingo. Si yo te dije que eran estas fiestas, son estas fiestas y no Navidad. Si yo te dije que esto era aquí, es esto. Vuelvan al original. Entonces, algunos, los que no entienden, piensan que uno, por enseñar tanta palabra, y los que aprenden siguen lo mismo enseñando la escritura, uno se encuentra con gente que dice, no, ahí son pura palabra. La letra mata y ahí no hay nada de espíritu. Ahí no hay nada. ¿Se mueve el espíritu? ¿Hay sanidades? ¿Hay milagros? ¿Hay gente quebrantada? Entonces, todo lo llevan hacia el éxtasis. Y la escritura dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, por cuanto desechaste aprender, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Es terrible el deseo de no aprender y tener una vida espiritual sincretizada que inventó Roma y que exaltó la iglesia protestante evangélica. Entonces, nos encontramos que Teshuvá está en el Strong, anótelo, H7725, ¿qué es lo que significa arrepentimiento? Si usted es casado, si yo soy casado, me voy a poner de ejemplo yo para no poner a nadie más, no vaya a ser cosa que le ayunte. Porque no podría decir, estoy recibiendo. Como decía, a ver, no, señor, eso no. ¿Cómo se lo voy a decir? Señor, le digo. Si yo estoy casado y estoy en un ilícito, estoy saliendo con otra mujer, estoy en pecado, ¿verdad? Estoy transgrediendo ¿qué cosa? Lo que está escrito. Si no estuviera escrito, no, ¿quién me dice que es pecado? Entonces, gracias a que está escrito, yo puedo saber qué es lo malo delante de Dios. ¿Verdad? Por eso es importante la escritura. Por eso no podemos abolir lo que fue escrito. Lo que está mal, exacto. Entonces, si yo entiendo, Señor, estoy equivocado, entiendo que estoy equivocado, y como le pasó a una tía, que un pololo que tenía su mujer, pololeaba con una tía, y el pololo fue a una iglesia
¿cómo se llaman los que andan de dos en dos? Testigo de Jehová. Y le contó, po. Le contó a mi tía, le dijo, mira, estoy yendo a la iglesia de los testigos de Jehová, ahí me están enseñando. Y le dijo, pero ¿cómo vaya a ir ahí? Ahí no, si eso no. ¿Y a dónde tengo que ir? Anda donde los evangélicos. ¿Ya? Le dijo la tía a su pololo, que el pololo era casado. Y al tiempo llegó el pololo y le dijo, oye, fui a la iglesia evangélica. Sí, po. Ah, qué bueno, y terminamos. Estoy en pecado contigo, no puedo seguir. Y mi tía, cuando me contaba, porque ella me contó, se mataba la risa, decía, guau, lo mandé para allá y me quedé sin pololo. Porque le fue revelado a él que lo que él estaba haciendo era un ilícito, era un pecado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Eso es hacer techubá. Cortó la relación, ¿verdad? ¿Es hacer techubá? ¿Qué dice usted? ¿Es hacer techubá? ¿Sí? No. No es techubá. Porque solamente dejaste de hacer lo malo, pero no volviste al original. ¿Me entiendes? Eso es una metanoia. Exacto. ¿Qué dije yo el otro día? Metamorfosis. ¿Qué es lo que andás inventando? No, por eso, es que es un proceso. Es un proceso en el cual la iglesia no te enseña. No te enseña. Te dice, tú estás en pecado, deja el pecado. Pero como no te enseña en la escritura, no te enseña en el camino. La iglesia evangélica protestante no enseña el camino, no enseña escritura. ¿Por qué? Porque te dicen que Jesús es el camino. Jesús es el camino. Entonces tú te imaginas una persona de pelo largo, medio hippie, y buena onda, moripá. Cortas. Tú cortas. El pecado, el techubá es volver al original. Es dejar de hacer más volver. Muchos dejan de hacer, pero no vuelven. La iglesia lo hace a media. Deja de pecar, pero queda vacío. Queda vacío. ¿Por qué? Porque no lo llena con la escritura. Queda la casa vacía. Y de ahí el error de muchos. El error de muchos. Por lo tanto, la palabra techubá, la palabra arrepentimiento en el original es más completa. O sea, ¿qué está haciendo usted en este momento? Usted hace un par de semanas pecaba con algo y ahora está tratando de dejarlo, ¿verdad? Y al tratar de dejarlo, al tratar de apartarse de aquello, ahora usted está tratando de entender la palabra. Eso es techubá. Pero es que es obvio. ¿No cometemos errores? Sí, pero ¿eres un adúltero? Pero, a ver, porque vives en un cuerpo de pecado. Tu mente es pecadora, tu cuerpo es pecador, comes más de la cuenta. Entonces, sí. Miren, eso es lo malo de enseñarle, ¿ve? Entonces, techubá, hermano, arrepentimiento en su origen es dejar de hacer, es dejar de idolatrar, tiene que ver con la idolatría. Deja de seguir a Dios como lo hacías. Deja de seguir a Dios como lo hacías. Porque yo sé que en el fondo de tu corazón y en el fondo del corazón de todos los cristianos protestantes está el deseo de seguir a Dios. Pero techubá es deja de seguirlo como lo hacías y ahora ven al original.
Y nacer de nuevo tiene que ver con eso. Nacer de nuevo. Dejar de seguirlo como nos enseñaron y revisar cómo debe ser. Revisar cómo debe ser. Y eso es arrepentimiento. Entonces, cuando uno se arrepiente y uno dice, y empiezan a ver todos estos procesos en nuestra vida y en nuestro corazón, y empezamos a maravillarnos de su palabra, entonces Dios nos devuelve sus fiestas. Entonces entendemos que son fiestas del Señor, ya no son fiestas judías, ya entendemos que el Shabbat es el día del Señor, que lo hizo para nosotros, para tener este tiempo con Él, y que el sistema en el cual estábamos lo cambió por otro día. Lo cambió por otro día. Entonces, el salir de ese sistema te hace ver la verdad de Dios. Si en tu corazón uno no quiere, no está dispuesto a abandonar lo que hemos creído, Dios te muestra pinceladas nomás, no puedes avanzar. Y si tú quieres volver a lo que estabas, puedes hacerlo y viene todo de nuevo, todo el escombro encima. Todo el escombro encima, el escombro de creencias y de situaciones. Entonces, caminar en santidad es caminar en su palabra, en su verdad. Amén. Entonces, Techuvá le empieza a decir, mire, Segunda de Reyes 7, 17, 13, el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá, a los dos, por medio de todos los profetas. O sea, todo el mensaje al final era el mismo, pese a que profetizaron de lo que acontecería, ¿ya? Y de todos los videntes, wow, diciendo, volveos de vuestros malos caminos, mire lo que es Techuvá, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje de todos los profetas. Vuelvan. O sea, Dios está preparando un plan, pero siempre, ¿se acuerdan de lo que dice? Junto con el problema te da. No te deja que te tires al hoyo. ¿Qué escoges? ¿Ya? Eso es Techuvá. ¿Le queda claro? Anote H7725. Es importante aprendérselo, tratar de aprendérselo. ¿Por qué? Porque cuando usted converse con alguien cristiano, y el cristiano le dije, no, fui a la iglesia, me arrepentí, lloré ahí, le entregué todas mis cargas al Señor, y ya estoy livianito. Solo se desahogó, solo se desató de su remordimiento. No ha cambiado, porque no está la palabra en tu boca, no está la palabra en tu corazón, no está la palabra en tu meditación. Mi esposa me llamó en la semana y me contaba y me decía, oye, Cristian, me decía, gordo, hermoso, me decía. Quedó picado. Porque a él le dicen guatón, no le dicen gordo. Y me decía, Isaías me tiene loca. Isaías está ahí con el libro. Entonces, cuando uno ve esas cosas, uno dice, oh, eso es meditar, eso es buscar, eso es seguir buscando ahí esas cositas, esas luces que alumbran nuestros corazones, que su palabra brille en nuestra mente, que brille y es esplendorosa. No somos esplendorosos nosotros, no, sino que es su palabra, que es su palabra. ¿Entienden la diferencia? Alguien canalla, un estafador de la fe, toma aquellas cositas que brillan y las hace suyas y se presenta frente a la asamblea ignorante como alguien con autoridad y poder. ¿Ya? Entonces queda claro lo que es Techuvá. Amén. Lo que es arrepentimiento de verdad, que es distinto a lo que conocíamos.
es distinto. ¿Ya? Ahora, no por eso cuando usted esté angustiado usted se va a aguantar su llanto. No, por hermano, no. No. Son emociones suyas, son emociones de su corazón, de su mente, pero no base su fe en aquellas cosas. No las base. No significa que no estén. Yo me quebranto con la palabra, yo lloro, me emociono y dejo que aquellas emociones fluyan, pero no son mi camino. No son mi camino, porque el enemigo se aprovecha de eso, si usted toma eso como camino y le empieza a meter cosas que no son bíblicas en su cabeza. Y usted la hace bíblica. Y así viene la iglesia. Mira, 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 mira. Así dice el Señor. Ah, soñé, tengo un sentir. ¿Ah? Y le echan la culpa a Dios, del Espíritu. Son sus emociones, hermano. Si no está en la Escritura, no es así. El pastor está echándole agua al fuego. No, hermano. Volvamos al original. Dejémonos de cosas de niño y maduremos. Y la palabra nos hace entender. La palabra nos hace entender. Que hay cosas que suceden, sí. Sí. Pero ojo, el camino es la Escritura. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo que dijo con eso, dijo, yo soy la instrucción, la instrucción, la instrucción. Mi interpretación, dijo él. Eso es lo que significa, es un hebreísmo. Yo soy el que interpreto bien esto, vuelvan a esto. Moisés habla de Jesús en Deuteronomio como un profeta. ¿Ya? Amén. Continuemos. Nos detuvimos harto ahí. Entonces vienen Deuteronomio 28, que lo vamos a leer, lo tengo aquí. ¿Lo podemos buscar? Ah, lo tienes ahí ya. Qué bueno. Ah, ya. No. Ya, piedras. ¿Quién trajo piedras? A ver, en el Wildo. Vamos a leer aquí. ¿Sí? ¿Ya busquémoslo entero? ¿Ya? Es que teníamos subrayado cosas importantes. Pero guarde las piedras para más rato. Del 1. Amén. Entonces, así le dice, Deuteronomio es cuando el pueblo está en el desierto, ¿verdad? Todavía no se forma como pueblo, todavía no tienen tierra, todavía no tienen nada, y Deuteronomio está, Moisés está escribiendo lo que ha de acontecer, lo que va a suceder, lo que Dios dijo, lo que Dios no dijo, él establece todo. Por medio de Moisés, Dios establece todo, todas las normas por medio de Moisés. ¿Ya? Entonces, 28, dice así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ojo, mire la condición, si oyeres la voz del Señor tu Dios, amén, y hay que guardarlo. Si guardamos, si el pueblo guardaba y obedecía, mire todo lo que viene, y viene, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieses tu mano, y te bendecirá
en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás, mire, escuche bien, hermano, esto es un principio para nosotros. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Wow. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Mire, todo esto usted no lo ha escuchado en el cristianismo, sí, po. Sí, po. Pero mire la condición que hay, guardar. ¿Y guardan? No, po. ¿Ya? Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Aleluya. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos a servirles. Yo nomás, dice yo sobre ti. Y guarda lo que yo te mando y mira cómo va a estar. ¿Ya? Consecuencias de la desobediencia. Pero, acontecerá. ¿Ya? Pero sucederá, pero acontecerá, pero va a acontecer. Ahí hay una implicancia en el original, ¿ya? Que es profético. Si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Escuche bien, para el que no cumple. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y el Señor enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieses mano hicieses, hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. El Señor traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El Señor te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. El Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. ¿Puede entender eso? Y serás vejado, te van a tratar mal en todos los reinos de la tierra. Wow, ¿a quién? Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. El Señor te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón
de que no puedas ser curado. El Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Es importante saber eso. Y turbación de espíritu. Creen cosas que no son. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ello todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá el Señor con maligna pústula, y en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. El Señor te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Dejémoslo hasta ahí. Al palo y a la piedra, y todo el capítulo se trata de lo malo. Mire, dice el 64, espere un poquito, y el Señor, 64, y el Señor te esparcirá, escuche, el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que tú no conociste, tú ni tus padres. ¿A quién? Al leño y a la piedra. Levantarán dioses de un árbol y de rocas. Y eso es, y le dice al pueblo, si no guardan lo que esto acontece. Si lo guardan, todo viento en popa. Si no, todo va a estar mal, chiquillos. ¿Y qué sucedió? Que el pueblo no obedeció. ¿Sabía que el rey David nunca celebró Pesaj? No, a ver, Dios es misericordioso. Primero, situémonos en el contexto. ¿Ya? Estaban entrando al pueblo. Estamos hablando de qué es lo que sucedió, por qué Dios casi destruye una nación, la divide. Al reino lo divide, ¿por qué? Por el pecado de Salomón, ¿verdad? Pero también acabamos de leer las bendiciones y las maldiciones para el pueblo entero. El pueblo decidió al final no caminar. Y uno se va encontrando en la historia que el pueblo no caminó, los reyes no celebraron. David nunca celebró Pesaj, nunca celebró la fiesta. El rey Josías, a los años después, y me adelanto con esto, fue el que se acordó de la fiesta y su reforma, porque los reyes nunca lo habían hecho. Se olvidaron de las fiestas del Señor. Tenemos una memoria tan frágil. Entonces, y hasta el día de hoy todavía, si estamos en noviembre, nos va a llegar abril, y 2 semanas antes de abril vamos a estar preocupados de qué se trata Pesaj. Es una fiesta que no podemos celebrar, solo observarla. ¿Ya? ¿Por qué no celebrar? Porque no podemos hacer sacrificio y porque no estamos en Jerusalén. No hay templo. No hay templo. Y no estamos circuncidados. Ninguno que esté incircunciso
va a poder subir a Jerusalén a celebrar con el Señor. Dice la Escritura, ningún incircunciso entrará en el reino de los cielos. Con mente griega, usted dice, mente griega, el reino de los cielos, una ciudad que baja del cielo, eso es mente griega. Con mente hebrea, subir a Jerusalén, restaurada, a darle gloria y honra al Rey de Reyes. Ninguno que no esté circuncidado, ninguno que no sea de su pueblo, puede entrar. Wow. Pero eso es materia más adelante, chiquillo. Amén. No saquen conjeturas, quédese ahí nomás, porque son temas delicados de que hay que tener madurez y ya hay que estar establecido en la palabra más firme, ¿ya? Para que sea la palabra y no las ideas, ¿ya? Entonces, el, el, el Víctor no tiene filtro a sangre nomás. ¿Ya? Entonces, ahí están bendiciones y maldiciones. ¿Y por qué se produce este esparcimiento, esta ruptura? ¿Y por qué el pueblo está en otra situación a la que debiera estar? Porque eligieron no caminar en la palabra. No caminar. Y los profetas fueron y anunciaron que se arrepintieran y no se arrepintieron. Solo eran momentáneos. Hubieron ocasiones en que sí, tiene razón. ¿Ah? ¿No le pasa a usted? ¿Y a cuánta gente no le pasa? Que uno le dice, ¿sabe que esto está mal? Sí, de verdad, sí, qué bueno que me lo dijo. Y después siguen haciendo lo mismo. ¿No nos pasa a nosotros mismos? ¿Verdad? ¿Ya? Jonás, el profeta Jonás, aquí hay algo importante, el profeta Jonás no habla a los del norte, ¿ya? Y no habla a los del sur. El profeta Jonás fue a Nínive y Nínive no es de ninguna parte de aquí. Nínive es de Asiria y su capital en ese tiempo, ¿ya? Y Nínive fue Asiria y los asirios venían descendientes de Nimrod. Descendientes de Nimrod. En el fondo eran familiares. En el fondo todos son familiares. En el fondo todos somos familia. Pero unos deciden caminar por un lado, otros por otro, etc. Y Dios de ahí toma un pueblo. ¿Ya? Entonces, fue a Asiria. ¿Y cuál era la idea? Los asirios eran un pueblo despiadado. Eran bestias. Y eran grandotes. Y ellos ya usaban armamento que en Israel no se tenía. Mientras en algunos tenían escudos y espadas de cobre, otros ya tenían el hierro, que es más fuerte. Entonces, el Señor le dice, ve a Nínive y dile, de aquí a 40 días que se arrepientan, Nínive será destruida si no se arrepiente. ¿Cómo les dice a un pueblo que no tiene la Escritura? Les dice que vuelvan a la Escritura. Y fue Jonás y no quería ir a Nínive. ¿Se acuerda por qué? Porque eran pecadores, porque era un pueblo que no tenía nada que ver con su pueblo. Y Jonás termina yendo igual, porque tiene que obedecer de alguna manera. Dios siempre va a cumplir lo que se planea con cada uno. Y va, y el rey de los asirios se arrepintió y mandó a que todo el pueblo se arrepintiera y volvieran. ¿Qué produjo eso? Eso produjo que cuando tú te acercas a Dios, ¿qué sucede? Sin Dios, tú albergas odio, ¿verdad? El odio es rencor,
es rechazo, es rebeldía, se producen todas esas cosas en el corazón. Entonces, pero cuando tú te acercas a Dios, eres más blando con aquellas cosas. Porque entendiste que Dios si te perdonó a ti, pucha, tú tienes que perdonar a otro. ¿Ya? Entonces Dios a través de eso, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios quiere rescatar a una ciudad que no tiene nada que ver con Él? Algunos dirían, no, es que Dios ama a todo el mundo. No, no, ahí me lo saca de contexto. No, es que hay un plan. Los asirios, mire, es el pueblo que vendría a conquistar a Israel, a los del norte. Los asirios. La conquista de los asirios eran de masacre. O sea, ellos, Nínive se arrepintió. Ya, vamos a interpretar al escriba. Ya. Ya. Los asirios sus conquistas eran de masacre. Ellos no dejaban a nadie en vivo. Eran tan malvados que ellos atacaban y no dejaban a nadie en vivo. Dios manda a Jonás a ablandar el corazón de ellos, porque Dios sabía que ellos iban a atacar a Israel. El propósito de Dios nunca fue exterminar a los israelitas, sino que era sacarlos y llevarlos. Entonces, ¿ya? Jeremías 50, 17, rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. ¿Ve? Ahí entraron los asirios, los leones. Lo dispersaron, no lo aniquilaron. Arrasaron. Esto duró 3 años, hermano. Esta conquista en el norte duró 3 años. Tómelo como dato ahí. Duró 3 años. ¿Ya? Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. ¿A quién? A los del norte, ¿verdad? Y luego viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. O sea, agarraron al norte y después agarraron al sur. Los 2 reinos. ¿Ya? Se acabó Israel. Aún divididos como se acabó Israel, ¿ya? Ezequiel 34:12. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Aleluya. Amén. Jeroboam, aquí hay algo importante. Jeroboam, en Deuteronomio 16, 1, 17, anótelo, ¿qué hora es? Para no entenderme. 12:35, ya vamos rápido. El Deuteronomio, ¿lo tienes? 16. Ya. En total, bueno, terminamos con la Casa del Norte y hubieron entre 18 y 20 reyes en el norte, ¿ya? En un periodo de aproximadamente 200 años, 217, 205, hay diferencia, ¿ya? O sea, el reino del norte, después de dividirse del sur, solamente alcanzó a estar 200 años. Entonces estuvo 200 años el Señor mandándole profetas y diciendo que vuelvan. ¿Wow? Vuelvan. 200 años. 200 años. Dios ha estado 2000 años diciéndonos a nosotros que volvamos. ¿Ya? Ya. Coloca el Deuteronomio 16, 1 y 7. Mira, dice, guardaréis en el mes de Abib y harás Pesaj, ahí dice, ¿ya? Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib, que te sacó el Señor, tu Dios de Egipto, de noche, y sacrificarás en la Pascua al Señor tu Dios de las ovejas, de las vacas, en el lugar en el que el Señor escogiere para que habite allí su nombre. ¿Dónde escogió Dios que habite allí su nombre? En el templo. Hasta aquí, en el templo, en Jerusalén.
¿Ya? Entonces, estas fiestas, el Señor las hizo que en el desierto las celebraran, pero cuando llegaran, cuando le dice, cuando le repartan las tierras, ustedes las van a celebrar aquí, chiquillos, en Jerusalén. En Jerusalén. Y ahí levantó, el deseo del corazón de David era levantarle un templo. Y Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Porque sus manos estaban manchadas con sangre. ¿Por qué? ¿Porque había matado a Goliat? No. En ese entonces, matar al enemigo no era pecado. Pecado es matar a tu hermano. Y fue lo que David hizo con Urías. Porque le gustó a su mujer. Por lo tanto, porque le gustó a su mujer. Y dijo Urías, su mano derecha. ¿De dónde venía Urías? ¿Sabe de dónde venía Urías? De las cuevas, donde estuvo David escondido de Saúl. De ahí se encontró con Urías. Ahí se hicieron amigos. Y ahí Urías le dijo, usted es nuestro rey. Y yo voy por ti. Quédate aquí. Tú gobiérnanos. Tú eres el rey. Tú eres el elegido. Nosotros sabemos que eres el elegido y que vas a ser el rey. Nosotros vamos y luchamos por ti. Y entre esa lucha estaba Urías. Cuando David mira a su mujer. Y pasó lo que pasó. Y Dios dijo, no me vas a construir templo. Tú no. Tu hijo sí. Y Salomón levanta un templo majestuoso. Con oro. Con esplendor. Y ahí dice que él iba a habitar. Que iba su nombre a estar ahí. Para que todos los reinos de la tierra lo vieran. Pero luego sabemos lo que pasó. Sucede todo, que ellos no siguieron, por más que Dios dijo. Entonces, las fiestas estaban determinadas a celebrarse en Jerusalén. ¿Ya? ¿Para dónde vamos? ¿Ya? No se puede, mire, el 5. No podrá sacrificar el Pesaj en cualquiera de las ciudades. No se puede sacrificar fuera de Jerusalén. ¿Ya? Solo recordamos. Amén. Volvamos al... Eso. ¿Ya? Entonces, como el norte, amado hermano, se separó del sur, Jeroboam se fue con 10 tribus, ¿ya? Y antes de ser acabado por los sirios, resulta que había un mandato de celebrar 3 fiestas anuales en Jerusalén. En Jerusalén. Entonces Jeroboam dijo, ¿cómo voy a hacer que estas 10 tribus no vayan a Jerusalén? Van a llegar las fiestas y todos van a querer volver. Y no sea que estando allá se reconcilien con sus hermanos y se me acabe mi reinado. Entonces, ¿qué es lo que hace Jeroboam? Levantó 2 templos. Levantó 2 templos. Los tenemos, ¿no es cierto? Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. ¿Ya? Siquem, que al principio es, en un tiempo es, van cambiando las capitales, ¿ya? Pero en Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. O sea, todas las tribus se van a acordar de David, se van a acordar de la fiesta y van a volver con los judíos. Van a volver con los judíos. Wow, empieza a pensar. Jeroboam fue el primero en pensar
que las tribus podían volver a Judá. Cuando habla de casa de David, está hablando de los judíos. Jeroboam fue el primero en pensar. Y para que no lo hagan, creó una nueva religión. Fue el primero. ¿Ya? El 26, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. El 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Jeroboam impidió que el pueblo volviera a celebrar la fiesta. Si usted estudia un poquito más y lee, Jeroboam cambió las fechas. Cambió, por eso, si lo siguen leyendo, se van a dar cuenta que cuando celebraba en una fiesta en Jerusalén, él la cambió, la transportó para otra. Las transportó para otra fiesta, para otra fecha. La misma fiesta, y la celebraban adorando un becerro. Y les puso 2 ciudades, y una estaba al frente de Jerusalén. Aquí está Jerusalén, y en Betel, al frente, para que no llegaran a Jerusalén. Un poquito antes le atajó el camino, le levantó un templo y creó nuevas fiestas. Creó nuevas fiestas para el pueblo de Israel. De ahí que viene el primero en cambiar las fiestas y las fechas y darle otra orientación. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? Que no volvieran a la casa de David. ¿Quién es la casa de David? Los judíos. ¿Entiende? Roma ha impedido que por 2000 años dejemos de mirar a Jerusalén. Roma se ha encargado de que en el nombre de Jesús sacar a todos los judíos y darles muerte y perseguirlos. Roma se encargó de crearnos otra fe distinta a la fe de la Biblia. Distinto, nos puso a otros padres. Toda la Escritura dice, hasta el apóstol Pablo dice, oh excelentísimo Félix, cuando lo están acusando. Quiero decir en mi defensa que yo sigo al Dios de mis padres, sirvo al Dios de mis padres. Cuando dice mis padres, dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Los católicos y los protestantes dicen Tertuliano, dicen Orígenes, dicen Jerónimo. Los padres de la iglesia, los padres de la congregación de Dios son Abraham, Isaac y Jacob. Aleluya. Y eso lo afirma el apóstol Pablo y lo afirmamos hoy en el año 2020, que Dios nos está abriendo los ojos y estamos mirando al verdadero y único Dios y a su Mesías. Aleluya. Y a su Mesías. Roma hizo lo mismo que hizo Jeroboam. Nos cambió de fiestas, nos puso otras fiestas, otras festividades, para que no mirásemos más la casa de David. Bendito sea el Señor, que eso se está terminando, que eso se está terminando. Y podemos poco a poco ir viendo un poco mejor. Son los acontecimientos históricos, hermanos. Podríamos decir que Jeroboam fue en ese tiempo un antimesías que cambió el sistema de fe, provocando
otras cosas, otra religión, idólatra, idólatra. Mientras Roma dice que hay 3 dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Roma dice eso, en la Biblia no dice eso. En la Biblia nos dice eso. Nos dice. Y cuando usted encuentre un versículo, tráigala, porque aquí le vamos a decir las interpretaciones, que lo que fue agregado, lo que fue puesto, la verdad puesta a la luz. No hay 3 dioses. Shema Israel, Adonai el genio, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, porque tenemos a un Dios y a un mediador entre Dios y los hombres, a Yeshua HaMashiach, hombre. Aleluya. Wow. Siempre, siempre, siempre del mismo pueblo han nacido los errores. Del mismo pueblo. Del mismo pueblo nacen los errores, las malas interpretaciones. Siempre. Siempre ha sido así. El pueblo es el que se desvía por no volver a lo que fue establecido por Moisés. Porque el Señor dijo, para que te crean, para siempre. Para siempre. Amén. Vienen los asirios en el año 722, ¿verdad? Los leones asirios, ¿ya? Está en Segunda de Reyes 17, y les comienzan a conocer. 3 años tuvo esa invasión. Dice, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Mire, es bíblico. Todo lo que hablamos es bíblico, hermano. Todo. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, en el año 9 de Oseas era el último rey, ¿ya? De la casa del norte. No es el Oseas el profeta, es otro, ¿ya? El rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria. No los mató. No los mató. Si Jonás no hubiese ido a ablandarle el corazón, ese pueblo estaba acostumbrado a arrasar. Los asirios arrasaban y no dejaban a nadie. La costumbre de los reinos y de los imperios era arrasar y no dejar a nadie. No vaya a ser cosa que alguien que quede vivo después se desquite. Por eso era la costumbre de arrasar con todo, para que no se levantara nadie que se pueda desquitar. ¿Ya? Y en esta ocasión hay una excepción a la regla de los asirios y se los llevan cautivos, ¿ya? A Asiria, y los puso en Halat, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, los medo-persas. ¿Ya? Los llevó para allá y pasan a ser, por los profetas y por toda la escritura, todas estas 10 tribus pasan a ser las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y de ahí se empiezan a esparcir para todos lados, porque los hebreos, aunque son hermanos, se multiplican muy rápidamente. Muy rápidamente. ¿Ya? Y aquí pasan a ser las ovejas perdidas de la casa de Israel, Jeremías 50, 17. Ya, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar. ¿Sí? ¿Ya? Rebaño descarriado
es Israel. Leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo devoró después. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada. Y pasaré en el Carmelo y en Basán, ¿ya? Y en el monte de Efraín y en Galad se saciará su alma, aleluya. En aquellos días, en aquel tiempo, dice el Señor, la maldad de Israel será buscada, no le encontrarán maldad. ¡Wow! Y no aparecerá. Y los pecados de Judá, y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Aleluya. El Señor ofrece que al final de los tiempos Él va a perdonar, Él va a restaurar todas las cosas. Todas las cosas, aleluya. ¿Ya? Ezequiel 34:12. ¿Ya? Entonces, toda la casa del norte, todas las 10 tribus, esto es lo que sucede con ellos. Y los profetas lo llaman de distintos nombres. Como reconoce a su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas. ¿Ya? Las ovejas están esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. El rapto, hermano, el que todos le llaman rapto. ¿Eh? Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, su refugio, su cuidado, ¿ya? Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo le daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Está hablando de orgullo. Las apacentaré con justicia, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice el Señor, es aquí yo juzgaré entre o la oveja engordada y la oveja flaca. Amén, hasta ahí. Lo puedes seguir leyendo, ojalá. Hay ovejas que son del Señor y que se han aprovechado de las demás, de las débiles, y han engordado y han oprimido al pueblo. Los mismos hermanos, nuestros propios gobernadores, nuestros propios jefes, ¿verdad? Oprimen al pobre. Dice Miqueas que hay de aquellos ricos opresores que se acuestan pensando cómo joder al más chico, y que en la mañana siguiente se levantan y lo oprimen. Y lo oprimen. Ay. Cuando Miqueas habla de esto, y Jacobo, Santiago,
también habla exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Hay de aquellos que tienen el poder en su mano y lo usan para aplastar a otros. Wow. Terminamos, pasan a ser los desterrados, la casa del norte, 10 tribus, nunca más regresaron. Fueron esparcidos en el mundo, en la historia de una familia, todavía estamos con la historia de una familia.